Tienes dos, tres o más propiedades de inversión y una LLC diferente para cada una. Una nueva ley en la Florida podría cambiar la manera en que organizas y proteges tus inversiones. Varias propiedades bajo una sola LLC principal, pero con una responsabilidad separada. Hoy te explicaremos lo que todo inversionista debe conocer antes de utilizar esta nueva estructura. En Hondoral creemos que los mejores resultados se logran en equipo. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Team Hondoral. Soy Miguel Herbas, me acompañan mis colegas Irma, Luz Marina, Marta y junto con nosotros un invitado especial, el abogado Chris Robert Tinto. ¿Es posible organizar varias propiedades bajo una sola LLC y mantener separadas sus responsabilidades? Para explicarlo exactamente, el abogado Chris, cuéntanos, ¿en qué consiste esta nueva ley? Bueno, primero saludarlos a todos, agradecerles, Miguel, Luz, Marta, Irma, muchas gracias a todos y quienes nos están mirando, por supuesto. Entonces, es importante separar los activos de riesgo para limitar el riesgo, ¿no? Entonces, la ley de la Florida, nueva, que ha entrado en vigencia julio 1, está empezando a acompañar lo que otros estados estaban haciendo desde antes. Delaware lo hacía desde antes, Wyoming lo hacía desde antes. Entonces la Florida se está ayornando, está poniéndose al día con eso. Lo que hace es, tenemos un nombre de una LLC, puede ser que a ustedes les guste, que no esté tomado ya por otros. Vamos a llamarlo ABC LLC, perfecto. Entonces en lugar de tener 5 nombres distintos, lo que ahora permite la ley de la Florida es crear una serie protegida, una serie de LLCs que están debajo de la madre LLC. Entonces tenemos ABC LLC, PS1, PS2, PS quiere decir Protected Series. Y eso nos permite separar las LLCs sin tener que tener distintos nombres. Excelente. Entonces una pregunta sencilla, Chris. Entonces digamos ya un inversionista, ¿verdad? Que tiene varias empresas ya registradas. ¿Cómo puede colocar cada propiedad dentro de una serie, como estabas explicando, diferente bajo la misma LLC principal? Es muy buena la pregunta. En realidad habría que ver el por qué. Entonces deberíamos ver si ese cliente lo tiene las propiedades a nombre personal o tiene las propiedades a nombres de otra LLC. Si ya tiene las propiedades a nombre de otra LLC, hay que preguntarle al cliente por qué quiere hacer eso. Entonces, el único motivo por lo cual, si ya tiene una LLC y quiere moverlo dentro del Protected Series, es para ahorrarse la renovación anual. Eso es lo bueno de esto, en que no todas tienen una renovación anual que hay que pagar. 138 y algo que hay que pagarle a la Florida, perfecto. Entonces la sacamos de esa LLC y lo ponemos en esta LLC, Protected Series. Ahora también hay que tener en consideración que para eso hay que hacer un Quit Claim Deed, lo cual tiene un costo. Entonces el cliente debe evaluar si le beneficia el costo o no. Ahora, si el cliente tiene la propiedad a nombre personal y quiere traerlo dentro de la serie, entonces sí, obviamente le conviene para limitar su riesgo. Hacemos un Quick Claim Deed de su nombre a la Protected Series y ya es suficiente. Yo pensábamos que era más sencillo porque era como que crear qué diferencia había, ¿verdad? Entre una LLC tradicional y una LLC en serie. Entonces quiere decir que si el inversionista tiene las 3 empresas y la quiere convertir como una principal, entonces tiene que hacer los 3 Quick Claim Deed de cada una para llevarla a la principal. Correcto, es el traspaso de propiedad. No se olviden que cada entidad es una entidad en sí misma. Si queremos utilizar la protección de las entidades, tenemos que tratarlas como entidades en sí mismas. Si no las tratamos como entidades en sí mismas y empezamos a mezclar cosas y dineros, entonces lo que está pasando es que la protección no nos va a servir y estamos teniendo una protección falsa, ¿ok? Es muy importante eso. Entonces, sí, hay que hacer un Quick Claim Deed y otra consideración muy importante es que si la propiedad tiene un préstamo, el lender puede o no permitir que hagamos ese cambio, ese traspaso de ownership. Entonces hay que hablar con el lender, hay que negociar. Justamente tengo un caso ahora de una familia que lo está haciendo.
Hay que hablar con el lender, pedir autorización, si el lender nos deja hacer o no el traspaso de propiedad. Si no está free and clear, hay que meter al lender en esto. Entonces, esto sería bueno ya cuando tú empiezas a hacer tu inversión, no ya cuando tienes tus inversiones. Eso sería Bueno, como una... se puede hacer. Hay lenders que van a El costo es permitir... mayor, ¿no? Pero el costo sería mayor para la El costo es inversión. mayor porque hay que trabajar con el lender, hay que llamarlo, pedir autorización. Hay gente que cree que el lender no se va a enterar, lo hace sin autorización y a los 30, 45 días le llega la carta de Acceleration of Balance, lo cual quiere decir que el lender tiene el derecho de decirle, usted me debe los $300.000, tiene 30 días para pagarme, su préstamo terminó. Entonces en ese momento o hay que tener el dinero, o hay que vender la propiedad o hay que hacer un refi. Refinance. Exacto. Cris, Bueno. ahorita nos quisieras comentar sobre la protección legal y la manera correcta de administrar esta estructura. Claro, la protección legal es igual a una LLC común madre, la vamos a llamar, ¿ok? Entonces yo tengo ABC LLC y tengo ZFK LLC, es lo mismo que si yo tuviera ABC LLC Serie 1, Serie 2, Serie 3, la protección es idéntica. La diferencia, no hay que pagar las renovaciones anuales. Y no hay que estar con 10 nombres, porque lo que pasa es que yo tengo clientes que tienen muchas propiedades, muchas inversiones, y ya no se acuerdan de qué propiedad es cuál, ni cuál es la LLC. Entonces facilita mucho también el acordarse 1, 2, 3, 4, es mucho más simple. Y en el caso de qué debe de hacer cada propietario para mantener realmente separados los activos, los ingresos, los gastos y obligaciones de cada serie, Cris. Como siempre, hay que tener propia cuenta de banco, operating agreement, todos los documentos separados como corresponde, debe tratarse como entidades separadas. Si uno desea tener separados los liabilities, o sea, las posibles demandas, entonces debe de tratar a las entidades como separadas. Lo mismo pasa en muchos casos cuando un cliente tiene a nombre de una LLC, la propiedad, y el tenant deposita la renta en la cuenta personal del landlord. La protección desaparece porque la corte puede decir que el landlord está tratando a la LLC como la misma persona, está commingling the funds, o sea, está mezclando los fondos, entonces no hay protección y se puede hacer lo que se llama un piercing de corporate veil. Entonces no tenemos la protección por la cual estamos pagando la tax return, la renovación, hagamos las cosas organizadas, propia cuenta de banco, propios estatutos, todo separadito. O sea que hay que tener muy en cuenta lo que vas a hacer con el dinero, con los contratos, con las cuentas, para no meterse en problemas. Con los contratos, muy buena, porque también estamos comprando en pre-construction. Ponen a nombre personal el contrato. Dicen, bueno, total, cuando vaya a hacer el closing, hago la transferencia a la LLC. Primero que el desarrollador no está obligado a poder hacer la transferencia del nombre personal a la LLC. Segundo, ojalá que nunca pase, pero si la persona que firmó el contrato de desarrollo muere antes del closing, ese contrato va a ir a probate y queda agarrado a hasta 40% de impuesto por ser extranjero, si es extranjero. Entonces, organicemos las cosas bien desde el principio, empiecen con un contrato de desarrollador a nombre de la LLC, no por ahorrarse $138 por año, se pueden crear un problema mucho más grande. Así que cuidado con cómo firman los contratos. También la firma del contrato debe decir Authorized Member, Managing Member, Member Manager, lo que sea la posición de la persona. No es solamente firmar y se terminó. Lo cual, lamentablemente, en los contratos de resale, de real estate, no hay un espacio designado para eso y yo suelo poner encima lo que se llama un signature block. Entonces, si yo estoy comprando a nombre de ABC LLC, arriba debería decir ABC LLC. By, la firma de la persona, la posición de la persona, el nombre, perdón, y la posición de la persona. Ahí es una firma correcta en nombre de una entidad. O sea que no basta con crear la estructura legal solamente, también es necesario respetarla y administrarla correctamente, ¿correcto? Y tener los documentos correctos, el operating agreement, saber quién es dueño de qué, muchas disputas que manejo porque los socios en algún momento se ponen a discutir quién es dueño de cuánto porcentaje. Entonces, por ahorrarse y tratar de hacerlo online y pagar muchísimo menos, yo entiendo el costo es importante, luego el dolor de cabeza es mucho más grande y termina siendo más caro. Wow.
Gracias. Pero usualmente cuando tú haces un contrato con la desarrolladora, cuando es una pre-construction, usualmente ellos permiten que tú lo hagas a nivel personal. Y después obviamente traspasarlo para una LLC. Entonces, tomando como base que siempre se puede hacer de esa manera, entonces tú recomiendas... No siempre. No están obligados. Que lo permitan no quiere decir que el contrato le dé un derecho al comprador, derecho, de sí o sí poder transferir el contrato a una entidad. Le digo porque yo también represento desarrolladores. Cuando empezamos a traer más miembros a una LLC, el desarrollador está pensando que lo que hicimos nosotros es venderle el contrato a una LLC donde tiene otros miembros. Entonces el desarrollador o el abogado del desarrollador puede ponerse difícil y no permitirles. No es un derecho del contrato transferir el contrato. Entonces, hagámoslo bien o tengamos un adendum dentro del contrato donde le dé el derecho al comprador a poder transferir. Ahora, eso no elimina que si el comprador se llega a morir lamentablemente entre la firma y el closing, ese contrato va a probate y no van a poder ir a closing. Porque usualmente cuando tú ves los contratos de los desarrolladores, siempre le preguntamos, vamos a hacer un nombre personal y después lo vamos a cambiar para una LLC. Pero ellos no te dicen, ok, dame los documentos de la LLC para ver cómo tú lo tienes estructurado. Quizás ahora van a cambiar un poco la manera como lo hacen, porque saben que vamos a tener esta sombrilla. Bueno, no, normalmente yo tampoco, cuando alguien firma un contrato, no le pido los documentos de organización. Lo que yo tengo que hacer como abogado es pedir los documentos de organización cuando alguien vende la propiedad para asegurarme de que quien vende es la persona que tiene poder de hacerlo. Normalmente cuando alguien quiere firmar en nombre de la sociedad para una compra, no lo piden y no me parece mal. Lo que habría que hacer es, o ponen Juan Pérez or partially owned entity or wholly owned entity, entonces en ese momento ya saben en el contrato que va a ser transferido, o directamente entrar a contrato con una LLC, o hacer un addendum donde diga si en el futuro creamos una LLC, el desarrollador nos va a permitir una transferencia. Esa es la manera correcta. Okay, entonces esto demuestra que la decisión no se debe tomar solamente por el posible ahorro que va a tener el comprador anualmente de no tener que pagar las renovaciones. Es que el ahorro es mucho más la caro. protección y la administración y los objetivos del inversionista en realidad. El ahorro es mucho más caro en realidad. Si yo estoy comprando un pre-construction de $2 millones, pongo 50% de escrow a través del tiempo, tengo $1 millón adentro, la persona lamentablemente fallece, pasan esas cosas, o le da una enfermedad donde pierde su capacidad. Perfecto. Ese $1 millón que yo metí va a ir a probate y puede tener hasta un 40% de impuesto ante el IRS por ser extranjero. Exacto. Y va a estar atado al probate durante 1 año y algo. O sea que si el proyecto termina, ustedes no pueden cerrar porque están en probate. Van a perder el depósito también, quizás. Es un problema. ¿Para qué meterse en este problema por $138 por año? Totalmente. Te hago una pregunta con respecto a esta parte. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Porque obviamente todo esto es nuevo. O sea, como comentamos al principio, es una nueva ley que va a tomar efecto ahora. ¿Cuál sería tu recomendación para el proceso inicial, especialmente cuando es un nuevo desarrollo, que no va a estar listo sino en el 2027, 2028 o años diferentes, para que hagan las cosas correctamente? Entonces, cuando el comprador se decidió a que va a invertir en Estados Unidos, debería de organizarse. Antes de haber encontrado la propiedad, organizarse. Abre su LLC, abre la cuenta de la LLC, empieza a traer el dinero que tiene en el exterior adentro de esa cuenta de la LLC, organiza el dinero allí, perfecto. Mientras busca la propiedad contigo, cuando encuentran la propiedad que esta persona desea comprar, ya tienen todo organizado, hacen el contrato a nombre de la LLC, tienen el dinero en la cuenta de la LLC, no hace falta esperar a que el gobierno de tal país se decida que lo puede traer, tienen todo organizado antes de elegir la propiedad. Perfecto. Y una pregunta, perdón Marta, y si es una pareja, ponte tú, Miguel y Irma Herba son los que compran la propiedad y me pasa algo a mí, también iríamos a probate en ese caso, o responsabilidad es nada más de Miguel. La parte que correspondía a usted diría probate. Ah, ok. Wow. Si yo compro a nombre personal de 2 personas, no una LLC, nombre personal de 2 personas, una persona fallece, si tenemos un contrato, no lo podemos establecer
tan fácil como si tenemos un deed. En un deed también lo que podemos hacer es decir que cuando el interés de una persona desaparece, pasa a la otra persona. Es una especie de deed que podemos trabajar en eso. Perfecto. En el contrato no es tan simple. Entonces, no nos compliquemos, no hagamos algo tan complicado cuando no lo es y hay una solución mucho más fácil. Y aquí también entra en vigencia el trust para evitar justamente todo este tipo de situación. Bueno, el trust, hay distintos, por eso cuando me preguntan qué es mejor, la pregunta típica, ¿el LLC o el trust? Exacto. Bueno, esa pregunta en realidad no debería de existir como tal, porque no es que es mejor, sino que le sirve más al objetivo del cliente. Que es más conveniente. ¿Qué desea hacer el cliente? No hay un one size fits all, como siempre digo. Siempre hay que ver qué es lo que le conviene al cliente. El cliente lo hace ¿por qué? Para limitar riesgos y para confidencialidad, o lo hace para usarlo como un instrumento de probate, que le quede a sus hijos, que le quede a su mujer, que le quede a alguien, a algún amigo si no tiene a nadie. Entonces, seguridad, confidencialidad o probate, ¿cuál es el objetivo? Y para una estructura mucho más sofisticada, si tenemos un inversor sofisticado, podemos hacer un hybrid, ¿no? Una mezcla entre los dos. Entonces ponemos la propiedad a nombre de una LLC y arriba, dueña de la LLC, ponemos un trust. Pero bueno, ya es una estructura un poquito más sofisticada. También hay otras estructuras más sofisticadas para la confidencialidad, donde podemos hacer sociedades o LLCs fuera de Estados Unidos, que sea la dueña de la LLC de la Florida, o puede ser en otro estado donde haya más privacidad, como Delaware o Wyoming, y que esa sea la dueña de la de aquí. Hay muchas cosas, muchas variedades, por eso me dedico a esto. Para eso te tenemos acá. Sí. Te hago otra pregunta, porque obviamente pues sabemos de que todo esto es nuevo. Las preguntas de nosotros han sido en realidad basadas por los inversionistas. Tenemos varios inversionistas que tienen varias propiedades, varias LLC. Entonces, aparte de las preguntas que ya te hemos hecho, que son más o menos la base que tenemos hasta ahorita, que no te hemos preguntado, que es súper importante tener en cuenta. Bueno, recalquemos la parte de que cada una de las series o LLCs separadas, lo cual es lo mismo, tienen que tener su EIN, tienen que tener su Operating Agreement, tienen que tener su número de cuenta de banco separados. Los ingresos de cada una de esas entidades tienen que ser ingresados, valga la redundancia, dentro de la cuenta de banco a la cual corresponden. Tener la estructura organizada es muy importante. ¿Qué otra pregunta? Declaración de impuestos. La declaración de impuestos en una Protected Series es igual a como si tuviéramos una entidad con otro nombre. Entonces, no hay diferencias entre un Protected Series y una LLC madre. La única diferencia es que no pagamos la renovación anual y no tenemos la dificultad de elegir 10 nombres distintos. Podemos elegir 1, 2, 3, 4. Eso es un buen aspecto de lo que estás hablando. Quiere decir que todavía tienen que hacer las declaraciones independientes. Cada ingreso es independiente. Okay. Como es independiente, debe tener su declaración de impuestos. Yo no hago impuestos, ni quiero hacerlo. Pero cada LLC y cada series, Protected Series, tiene que tener su declaración. Perfecto. Luego un mito que vamos a sacar es que dicen, escuché el otro día en Instagram una persona que decía, bueno, como soy extranjero, hay una forma de no pagar impuestos. Señoras y señores, si generan ingresos en este país, hay que pagar impuestos. Lo bueno es que se pueden descontar los gastos. Dentro de los gastos que pueden descontar es sus viajes a este país para ver cómo están las propiedades, en qué estado están, todo lo que inviertan en la propiedad o para manejar las propiedades son descuentos. Así que no creo que sea un pago muy importante, pero hay que estar organizado y hacer su declaración de impuestos. ¿Cuáles son los gastos que se pueden deducir, Cris? Como le digo, hoteles, comida. si ustedes vienen a este país de afuera con el propósito de ver en qué estado está la propiedad, manejar la propiedad, hacer mejoras, o tener reuniones sobre la propiedad y sobre la empresa LLC, entonces esos gastos deberían de ser descontables. Excelente. Buena aportación. Entonces ya entendemos el por qué te dicen el legal bodyguard, o sea, el abogado de guardaespaldas, porque tu especialidad es justamente proteger a tu cliente y proteger a estos activos que ellos mantienen. Claro, la idea es la protección proactiva, perdón que interrumpa, porque la protección después del problema la podemos hacer, podemos minimizar el problema o arreglarlo, perfecto.
La idea del Legal Bodyguard es que es proactivo. Antes de que suceda, hacemos lo que tenemos que hacer para que no estemos en riesgo. Claro, y también tengo entendido que te encargas también de la parte migratoria, pero también a nivel de real estate, ¿no? Me encargo de la parte migratoria de inversionistas, ejecutivos, atletas, especialistas, toda la parte de business immigration, la parte de real estate loan, closings, disputas de contratos, hacemos contratos y todo lo que tenga que ver con negocios, como estuvimos hablando ahora. O sea que si ahora tenemos un inversionista que está interesado de hacer, digamos, una visa EB5 o una visa de inversionista, lo buscamos, tú creas también la corporación legal y harías todo, digamos, todo el juego completo. Así es. Por ejemplo, una visa E2. En la visa E2 buscamos un negocio junto con el realtor de ustedes. Ustedes le muestran distintos negocios. Mi estudio y nosotros hacemos el business plan, hacemos toda la estructura de organización, todo lo que tiene que hacer, todo lo que necesita para empezar desde el día en que decidió hacerlo hasta el día que se muda a Estados Unidos. Ah, excelente. Y lo importante es que trabajamos en equipo con ustedes. Ah, no, Es claro. lo más importante. Y también estás afectado, me imagino, que a una empresa de contadores para hacer la declaración de impuestos. Bueno, en realidad al comienzo no es necesario tener el contador porque lo que hay que hacer es crear el perfil del inversor, crear el perfil del negocio, hacer el business planning, presentarlo a USCIS. En toda esa parte no interviene el contador, lo que sí va a intervenir es en la primera presentación a fin de año. Excelente. Oye, muy bien. Mayu, tenías una pregunta que vi que... ¿Y crees que se nos haya quedado alguna pregunta sin hacer? Que algo que sea importante para las personas que nos están escuchando y que tú creas que sea conveniente informarles. Lo importante es que se asesoren con un abogado, no hace falta que sea conmigo, puede ser otro abogado. No crean todo lo que dicen en Instagram y en YouTube y esta gente que no tiene una licencia ni ha estudiado para dar consejo legal. Entonces, si es conmigo, excelente, si lo hacen con otro, está muy bien. Reciban consejo legal en una decisión tan importante porque arreglarlo vale mucho más caro que hacerlo bien. Así mismo es. Excelente. Y Así que, Miguel, hay veces Bueno, que el remedio es mucho más caro que haberlo hecho que la prevención. Uh-huh. sabes que te escuché diciendo eso anteriormente en una de tus entrevistas y me gustó, porque les preguntaba justamente, bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que estés enfermo para ir al doctor o vas a ser preventivo? Y así tomar todas las precauciones para no enfermarte y tener que ir a buscar una solución que es peor. Entonces, más o menos como en la misma intención y la misma idea en este caso. Y la idea es que busquen un doctor idóneo, que sepa lo que está haciendo, no que busquen un doctor basado en el precio nada más, porque el precio no es indicativo, ¿no?, a la calidad. Entonces, yo no soy ni el más caro ni el más barato. Busquen un abogado que ustedes se sientan cómodos con la personalidad, con lo que sabe, con su experiencia. No busquen su búsqueda, no basen su búsqueda, en el precio. Gracias. Eso es correcto. Oye, Cris, súper, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que explicaste este tema que es tan importante. También, bueno, gracias a todo el team, a Irma, Luz Marina, Marta, por sus preguntas y todas las personas que conocemos. Así que, bueno, nada, les invito, somos el Team Hondoral. Muchas gracias y recuerden suscribirse a este canal. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos.